Hasta ahora explicamos lo que el Mashiach no es en la clase anterior. Hoy vamos a explicar las señales identificatorias para justamente poder eh, verificar, identificar al presunto Mashiach que sea genuino, ¿sí? Entonces el Maimónides trae varias postas, varias misiones que él tiene que cumplir, y cuando termina de cumplir todas ellas, ahí empieza la tarea para con las naciones. Específicamente, la influencia del Mashiach para con las naciones está en varios profetas, Isaías, etcétera, pero está bien descrito en un libro, en dos libros fundamentales, que si querés ampliar sobre el tema, el primer libro que lo citamos la vez pasada es La era mesiánica del Rabino Brod, editorial Keot, y hay otro libro que se llama Mashiach, qué, cómo, cuándo y dónde, de editorial Breslev. No es editorial Breslev, sino que lo hace Breslev. Estos dos libros dan una perspectiva en general de qué significa la época del Mashiach y principalmente cuáles son las acciones del Mashiach para con las naciones y cómo las naciones se van a unir en el pacto noágida, fundamental, y la ventaja de aquellos que asumen el pacto noágida antes de esa época. Todo eso está bien explicado ahí. Nosotros, en el marco de los 13 principios, nos ceñimos a las palabras del Maimónides, que justamente es un libro de código, es una codificación legal. Por lo tanto, lo que trae son siempre normativas legales y codificaciones legales. Si bien cada tanto vamos mixturando y condimentando un poco con filosofía y con psicología y con espiritualidad judía y con mística, para que no sea solamente un código seco, pero nos ceñimos a la palabra de la ley, digamos, de lo que es en la parte legal. Entonces dice el Maimónides en el último capítulo de su libro, el capítulo número 1000, que así termina su libro, en el capítulo 1000, en el inciso 4, identificando al genuino Mashiach. Si ha de surgir un rey de la casa de David, un rey quiere decir un gobernante, una persona que muestre dotes de gobernante, o sea, impulsor, carismático y que ordene. Dijimos que era lo opuesto de un maestro, exactamente lo opuesto a un maestro, y contra lo que se puede pensar. Uno pensaría que el Mashiach es un ser alado que va con discípulos y los discípulos lo siguen, y despojado de la verdad, de la realidad, y como una especie de hippie en el bolsón y todo eso, pero es totalmente lo opuesto. Tiene que ser un gobernante que con mano firme conduzca al pueblo de la casa de David. De la casa de David quiere decir, tiene que demostrar que su linaje llega hasta la casa de Yehudá. No sé si lo dijimos la clase pasada, pero hay muchos modos de demostrar que un judío de nacimiento por padre y por madre, ambos, si bien para ser judío alcanza con que la madre sea judía, pero para demostrar un linaje, es decir, la palabra que no se ajusta, pero digamos el pedigrí, ¿sí? El origen étnico, digamos, de la tribu de Yehudá, que Dios le prometió a David, que era la tribu de Yehudá, que todos los reyes, todos los gobernantes del pueblo judío van a ser de su simiente, que entre paréntesis, parte de la simiente del rey David viene de no judíos. ¿Por qué? Porque Ruth, que era la bisabuela del rey David, era moabita, no era judía, y se convirtió al pueblo judío. Esto hoy en día es posible demostrable, no quiere decir que sea fácil, pero es posible ser demostrado, ya que siempre el pueblo judío, la gente más erudita, observante, llevaba un árbol genealógico exacto de quiénes eran los padres, las madres, incluso antes de la imprenta, incluso esto. Por lo tanto, hay muchos sabios de Israel claros, Rashi, por ejemplo, o el Maral de Praga y otros sabios conocidos, que su linaje llega hasta el rey David. Por lo tanto, cualquier persona que, por ejemplo, voy a decir un ejemplo, no es el caso, pero el rabino Uri Sharkey, que es un rabino que ayuda a difundir los preceptos noágidas, estuvo acá en Argentina, yo lo visité, tengo una foto con él. Él tiene un árbol genealógico que de 33 generaciones para atrás, él es argelino, de Argelia, un judío de Argelia que vive en Israel hace 30 años, pero él llegó con su árbol genealógico hasta Rashi, hasta el Rashi, que es el comentarista francés de la Torá, que tiene 900 años. Y Rashi tiene a su vez un árbol genealógico que lo remonta hasta la casa de David. Por ejemplo, él puede demostrar que es de la casa de David. Eso no quiere decir que sea Mashiach o pertenece a Mashiach, ¿por qué? Pero esa condición, lo que quiero decir, que hoy día es demostrable. Sí, tal cual, eso la gente piensa erróneamente y por un paradigma erróneo absoluto del cristianismo,
que lo espiritual está desenganchado de la vida, como que la vida le pertenece, bueno, de hecho dice, al César lo que es del César, quiere decir que la política, la conducción comunitaria, todo eso, eso es para los seculares, eso es nosotros estamos en otra onda, la vida espiritual, y no se dan cuenta que le hacen el caldo gordo a todos los tiranos y a todos los populistas, que dicen, no, vos ocupate de la religión, yo me ocupo del manejo secular, de lo que es impuro. Cuando la Torah te muestra todo lo contrario, que justamente las leyes están para ordenar una sociedad con valores justos, con valores morales, y para eso hace falta quien lo ejecute. Y que lo ejecute tiene que ser una persona que se imponga, como los profetas que estudiamos, como el gobernante que es el Mashiach, etcétera, como los sabios que avalan y evalúan, pero mira, si hay una prohibición de la Torá, quizá la prohibición más grave de todas, más grave que incluso que idolatría, es ser tonto. Ser tonto es lo peor que hay en la Torá, no existe una cosa así. Por lo tanto, caer justamente por paradigmas y por ideas erráticas que vienen principalmente influidas por el cristianismo, y el cristianismo como se da en estas partes, ¿sí? Protestantismo es un poco menos igual, pero los sajones son un poco diferentes en esto. Pero justamente se pondera mucho la pobreza y se pondera mucho la ignorancia. Y los líderes que están en esa, es como con esos, eso es lo que prendería, digamos, se presumiría de pseudo espiritual. Ahora, si vos ves la historia, en el pueblo judío nunca fue así. Las tribus que se asimilaron, en las tribus, las 10 tribus perdidas, en las tribus de Galilea. Galilea era el lugar de tontos, porque el centro neurálgico era Jerusalén y alrededores. Ahí estaban los aristócratas y estaban los eruditos. Y el que quería ser erudito tenía que ir para esos lados. El que estaba en Galilea pescando ahí y todo eso, digo tontos porque el Talmud dice, los galileanos no están evolucionados. Digo, te das cuenta como que es todo totalmente al revés de cómo se lo pinta. Entonces, la condición que tiene que ser de David, entonces es comprobable. Estudioso de la Torá y devoto de los mandamientos como su antepasado David. Quiere decir, tiene que ser un ejemplo de David, no solamente por linaje, sino por conducta. Estudioso de la Torá y devoto de los mandamientos como su antepasado David. Y fiel reflejo del Salmos. Uno lee el Salmos de David y se da cuenta quién era David, qué piadoso que era. De acuerdo a la Torá escrita y a la Torá oral, y ha de disuadir a todo Israel, imponiendo que marche por el camino de la Torá y repare las brechas en su cumplimiento. Acá la clave está en la palabra disuadir. En hebreo es lejov, literalmente compeler, más que disuadir, compeler. Disuadir quiere decir, no es convencer, disuadir es, lo vas a hacer. Ahora, ese lo vas a hacer no tiene que ser con violencia, el Mashiach es un hombre de paz, pero tiene que ser con contundencia. El líder guía, el líder conduce. Puede explicar si quiere, pero la explicación no va a convencerte. La explicación es, vamos a hacer esto y te voy a explicar también por qué lo vamos a hacer. Tengo un ejemplo para esto. En medicina tenés dos tipos de enfermedades. Enfermedades agudas y crónicas. Las agudas es que una persona tiene apendicitis. ¿Qué puede hacer por él? Nada. Tiene que ir al médico y si está muy grave eso, tiene que operarlo. Entonces la persona se deja intervenir por si es agudo, tiene que intervenir y el médico toma la conducción de la enfermedad, y la cura, opera y le da un medicamento y ya está. Después tenés enfermedades crónicas. Enfermedad crónica, por más que el médico le dice, usted tiene diabetes, tiene que tomar esto y esto y esto, depende de una complicidad tiene que empezar a negociar con el paciente. Mire, usted lo va a poder hacer, ¿cómo lo va a hacer? Tome esta pastilla, lo tiene que empezar a convencer, porque es crónico. Si es crónico, depende en parte del paciente. Por lo tanto, el Mashiach tiene que ser en algún aspecto como un médico agudo, tiene que decir, vamos para acá y ustedes me van a seguir, y la gente lo va a seguir. Junto con esto, obviamente que va a explicar por qué se hacen las cosas y por qué hay que tomar tal actitud, pero la explicación no viene a convencer a la gente. Esto quiero dejar marcado. El maestro sí, que por eso dijimos que el Mashiach es lo opuesto de un maestro, porque el maestro no es que agarra a una persona y dice, vos tenés que hacer, ¿qué es esto? Al revés. El maestro tiene que acercarse con mucho amor y abrazar a la gente y explicar y fundamentar y citar y dar vuelta hasta que la gente se convence. Eso es el maestro. Pero el Mashiach es un gobernante. El gobernante tiene que ser un líder que está por encima de la gente y dice, vamos para acá y la gente va para allá.
Muchas veces a mí me toca con algunos no ágidas que vienen del palo antiguo de las iglesias y todo eso, explicarles esto, porque la gente dice, Rabino, usted dígame qué hacer y yo lo hago. No, no funciona así, querido. Tenés que vos desarrollar y preguntar y cuestionar. Yo soy un maestro, no soy un que te voy a decir, un pastor que te va a decir, anda para allá, anda para allá. Yo te voy a explicar y vos vas a tomar la conclusión de lo que quieres hacer, pero digamos, en cambio el Mashiach es lo opuesto. Entonces, el Mashiach tiene que disuadir. Disuadir quiere decir compeler al pueblo judío. Imagínate. Pueblo judío súper rebelde. Al día de hoy la mitad del pueblo no cumple nada. Mashiach va a tener que desplegar sus artes carismáticas, sus artes políticas para que el pueblo judío lo haga. Con amor, sin amor, con dulzura, con agriedad, lo que quiera. Pero tiene que hacer que los judíos cumplan los preceptos y repare las brechas en su cumplimiento, quiere decir, donde hay brechas en el cumplimiento, es decir, agujeros totales que la gente no observa, tiene que hacerlo. Y ha de luchar las batallas de Dios. Batallas de Dios, esto es, las batallas contra los opresores y enemigos de Israel, como se indica en el próximo párrafo que vamos a hablar entre paréntesis y también vamos a hablar sobre la versión no censurada del Maimónides que dijimos que fue omitido después por los censores cristianos. Exactamente, es un comandante donde no llega a ser presidente porque todavía no hay una soberanía política, pero es el comandante que va a rearmar las estructuras nacionales de soberanía, soberanía territorial, soberanía de liberación nacional, literal, y soberanía de las leyes de la Torá. Sí, un comandante, líder político, digamos, ¿sí? Comandante es correcto, pero me suena a traje verde, viste, a Che Guevara, una cosa así. Acá es un líder político que va a retrotraer la situación soberana, digamos, de soberanía y nacional del pueblo judío 2000 años para atrás, o sea, a como era esa soberanía original. Cuando decimos las batallas de Dios, hablamos de un libro de código de leyes. Si ese código de leyes, si es el ámbito y el saber de la halajá, todo lo que se lee es literal. Nada en el Midrash o en otros libros, en otros saberes o disciplinas de la Torah, vos podés decir que es figurativo, que es alegórico. En la ley, en la halajá, es todo literal. Cuando dice batallas de Dios, no quiere decir que va a haber una guerra, porque hoy en día hay muchas sanciones económicas, hay diplomacia, principalmente diplomacia, pero eventualmente que todas las herramientas diplomáticas y sanciones y esto y lo otro no funcionen, el Mashiach tiene que estar dispuesto y el pueblo seguirlo a liberar la tierra de Israel. Liberar la tierra de Israel literal. Esto significa la tierra de Israel bíblica, o sea, bajo los límites que la Torá nos da en el libro de Números, de Deuteronomio. Números en el libro Bamidbar, en el cuarto libro de la Torá. Por ejemplo, si tenés el Torah Temet, atrás en el Torah Temet hay muchas infografías. Ahí vas a ver las diferentes opiniones de cuáles eran los límites bíblicos de la tierra de Israel, que es, digamos, lo que hoy está liberado de la tierra de Israel, capaz que es un 20 o 30% de la Israel bíblica. O sea, la Israel bíblica incluye partes del Líbano, Jordania seguro, Siria, hasta quizás Irak seguro, todo un aspecto mucho más grande. Eso es parte de la Israel bíblica. Y dado que los preceptos tienen que cumplir, los agrícolas, por ejemplo, los preceptos de diezmos y otras cosas más, tienen que cumplir, diezmos agrícolas, ¿sí? Tienen que cumplirse en la tierra de Israel bíblica, entonces ese espacio tiene que ser liberado para el pueblo judío. Entonces, para eso, una vez que haya consenso en el pueblo, intrapueblo, el pueblo tiene que hacer una gestión para liberar esa tierra de Israel, no pedir permiso, decir, venimos a tomar lo nuestro. Y obviamente que, como yo lo veo, va a pasar a través de la diplomacia y va a pasar a través de todo tipo de herramientas modernas que pueda haber de presión. Es correcto, es correcto. El último líder político que vimos nosotros dos en Argentina no queremos nombrarlo, pero ese sí era un líder político. Quizás en Israel Menachem Begin era también un líder político, pero los últimos líderes políticos no se ve tanto. Digo, no me voy a retratar a De Gaulle y estas cosas, sino los últimos 30 años no hay muchos de estos. Respecto de esto, para que veas los diferentes caminos diplomáticos que hay, legales, hay algo que se llama Tag Mehir, es algo muy interesante.
El famoso servicio de espionaje israelí, el Mossad, que hay tantas películas en Netflix que se hablan los prodigios del Mossad, viste que como el servicio de inteligencia, uno de los más importantes del mundo, tiene una división legal. Te va a interesar esto. Se llama Tag Mehir. Tag Mehir es una división legal donde hay muchos abogados y abogadas, ¿sí? Principalmente es una abogada muy, muy poderosa, muy tenaz, que está llevando por el mundo diferentes demandas legales a los terroristas y a los estados terroristas tipo Irán, donde parte de la lucha contra el terrorismo es hacer juicios, literalmente, ¿sí? Demostrar que tal grupo militar financiado por tal estado terrorista hizo un atentado, por ejemplo, lo que sea, y demandarlos económicamente, de tal forma de disminuirles el poder de fuego y el poder económico, ¿sí? Es una de las estrategias que se descubre, se llama Tag Mehir, podés ponerlo en Google a ver si hay algo en inglés. Lo que yo tengo es muchos documentales al respecto, pero en hebreo, ¿sí? Pero lo traigo como ejemplo de cómo el Mashiach puede desplegar herramientas diplomáticas o de presión de todo tipo que no sean guerra, pero eventualmente que no funciona tiene que estar dispuesto a ir a la guerra, igual que fue quien fue presuntamente el Mashiach que estudiamos la semana pasada, Bar Kokhba, que era, en esa época no había diplomacia, no había Estado, no había nada, era guerra total. Entonces, cuando el Maimónides dice que tiene que ir a la guerra, quiere decir que tiene que estar dispuesto a librar una guerra real. Hoy en día, como está la coyuntura y el nivel de civilización, no se va a llegar a eso. Pero lo enfatizo y lo subrayo porque todo lo que dice Maimónides es literal, porque habla de un libro de código de leyes. Para no decir que es una guerra espiritual, que es esto, no, no, esto es legal, o sea, es real. Entonces, si cumple todas estas tareas y libera la tierra de Israel, se puede presumir firmemente que eres el Mashiach que la Torah cuenta. ¿Eh? O sea, que posee las condiciones del Mashiach, pero ahí no termina su tarea. Es como decir, tiene una licenciatura, pero él tiene que ejercer un doctorado, entonces le falta todavía. Está bien, tiene el primer grado, pero le faltan 2 grados más. Sigue hablando el Maimónides, si hizo todo esto con éxito, venciendo a todas las naciones que lo rodean para liberar la tierra de Israel, construyó el santuario en su lugar, o sea, tiene que construir el Bet HaMikdash, el santuario original en su lugar. El lugar ese del santuario es detrás del muro occidental, donde está la cúpula, hay una cúpula dorada, que es una construcción que tiene más de 1000 años, que es una construcción que está hecha en honor al santuario, pero es una construcción árabe, ¿sí? Entonces tiene que montar el santuario ahí, obviamente que la tierra va a estar liberada y eso se va a liberar. El santuario de Jerusalén es el lugar donde Dios prometió que es ese lugar, no hay otro lugar. Y después de eso reunió a los dispersos de Israel. Es absolutamente seguro que es el Mashiach. Si sucede todo esto, ahí es absolutamente seguro que es Mashiach. O sea, primero todo, disciplinar, pues de una forma, a los judíos fuera de la tierra de Israel, liberar la tierra de Israel, construir el santuario y reunir a todos los dispersos. Exactamente tal cual como lo dicen los profetas. Eso es su maestría, si querés. Llegó al segundo grado, la maestría, pero no alcanza con eso. A partir de ese momento que logra restituir la ley de Sinai a su originalidad, o sea, como dijimos antes, todo el pueblo judío se empieza a regir bajo la ley de la Torá, el Sanedrín, el tribunal aglutinante, empieza a ser ejecutivo, legislativo, judicial, el Mashiach es el poder ejecutivo, están los sacerdotes en el santuario, los que son de la tribu de Leví en el santuario, se empiezan a cumplir la ley de años sabáticos, etcétera. Ya todo se restituye, pero él tiene que llegar a un doctorado. ¿Que el doctorado cuál es? Ahí, cuando Israel ya es luz para las naciones, empieza la tarea del doctorado. Y ahí empieza lo que es la acción del Mashiach con las naciones. Dice el Maimónides, entonces mejorará el mundo todo para servir a Dios en unidad. O sea, va a hacer que el mundo se vuelva monoteísta y cada uno, noágidas con noágidas, judíos con judíos, pero todos monoteístas, en unidad. Y eso va a mejorar el mundo, va a ser el tikkun olam, la corrección del final del mundo, como está dicho, así lo trae el profeta Sofonías 3:9, porque entonces volcaré a los pueblos una lengua pura, para que proclamen todos el nombre de Dios y lo sirvan con un mismo y único propósito.
Entonces, este detalle que es, como dijimos, la acción del Mashiach para con los demás pueblos y cómo va a traer armonía y unidad universales y cooperación, eso está explicado en otros libros. Pero el Maimónides lo cita como que es, después que pasó la licenciatura y la maestría, viene el doctorado que es ese. Hasta aquí todo, como se dice, vainilla, todo lindo, todo rosa. Ahora viene la parte censurada de Maimónides, que es la siguiente. Pero si él no ha de tener éxito en esa medida, o se ha muerto, es claro que no es el Mashiach prometido por la Torah. Todos los versículos nos hablan que el Mashiach es una persona exitosa en sus misiones y el éxito del pueblo judío está con él. No puede fallar. Si falla no es Mashiach. Porque los versículos nos hablan de un líder exitoso, no que va a fallar. Esto lo marca obviamente entre paréntesis en la parte censurada, porque es claro, ¿sí? Se refiere a los presuntos falsos mesías que no tuvieron éxito de ningún tipo y ningún predicamento del pueblo judío, porque el pueblo judío desde siempre los rechazó. Eh, Justamente por eso, que no tuvieron ningún predicamento, entonces ni que hablar que no pueden ser exitosos en eso. Si son muertos, si Moshiach es muerto, no puede ser un líder muerto, tiene que estar vivo para poder hacer las cosas. Es claro que no es el Moshiach prometido por la Torah, porque todos los profetas nos revelaron que el Mashiach es el redentor de Israel y su salvador. Todos los profetas, Isaías, Amós, hablan de un conductor y un redentor de Israel, que reúne a sus dispersos y fortalece sus mandamientos. Reúne a sus dispersos, fortalece los mandamientos. Te das cuenta que hicieron un conductor del pueblo y que el pueblo lo acepte. Ahora, presuntos o falsos mesías que hubo durante toda la época del pueblo judío, digo, no solamente Jesús, sino un montón, no tuvieron predicamento en el pueblo, no forzaron al pueblo a hacer nada, no tuvieron éxito, no reunieron a los dispersos, no fortalecieron el mandamiento, no hicieron nada. Te seguro que no es Mashiach. Sí, más que gradualmente, tiene una serie de exámenes que tiene que rendir y cuando termina esa serie de exámenes que son evaluables por todos, a ver, junta a los judíos, a ver, libera la tierra de Israel, a ver, hace esto. Cuando es algo evaluable por todos y él termina esa tarea exitosamente, ahí recibe el grado. O sea, igual que si fueron a la universidad, digamos, para cualquier carrera son 40 materias, imagínate, entonces terminó. Hay gente que termina 20 materias. Bueno, terminó 20 materias exitosamente, le dan un permiso, digamos, ¿cómo se llama? Algo de terciario, que le dan una tecnicatura de periodismo, pero no se licenció, está terminado, pero una vez que terminan 20 exámenes, terminan otros 20 exámenes, le dan licenciatura, ya es otro grado. Termina otros 20 exámenes más, le dan maestría. Entonces, a medida que va pasando, pero hasta que no terminó y no demostró, no es nada. Imagínate un alumno de primer año de periodismo. ¿Qué puede hacer? No es nada todavía, es un estudiante. Entonces, de Mashiach también hablamos que es un candidato a Mashiach, quiere decirle candidato a Mashiach. Pero el Maimónides reconoce como dos niveles. Uno es presuntamente Mashiach, hasta que libera la tierra de Israel, y después absolutamente Mashiach, cuando ya monta el templo y reúne a los dispersos, y después el nivel máximo que influye en las naciones. Sí, claro, esa imagen que Jesús venía y decía, soy Mesías, esto no existe en el pueblo judío directo. El que conoce la fuente del pueblo judío es algo imposible que suceda. ¿Por qué? Porque en el contexto donde se dio eso, por ejemplo, había un montón de falsos mesías, por la misma época, por la sociología del pueblo judío en ese momento. 400 años el pueblo en ocupación de su tierra propia. Hambruna, persecuciones, el emperador romano ocupando el lugar. Hay un fenómeno psicológico que se llama el síndrome de Jerusalén, lo puedes buscar por Google eso, que muchas veces, al día de hoy también, creo que hay 30 por año, algo así, que se tratan en los hospitales de Israel. Mucha gente dice que es presunto Mashiach. Al día de hoy, 2019, se llama síndrome de Jerusalén. O sea, capaz que la mística de Jerusalén y toda la onda hace que la gente tenga ese disparo, qué sé yo. Pero el que lo tenía que evaluar eran los sabios y ante acciones concretas. O sea, el pueblo se da cuenta si los conducía o no. Ojo, pero ¿qué pueblo? El pueblo judío que quedó, que eran las dos tribus que quedaron hoy en día. De las 12 tribus de Israel, 10 no quedaron, que eran los granjeros, los más sencillos, por decir. Los que quedaron en la tribu, al día de hoy, lo que queda del pueblo judío es Yehudá y Leví. O sea, la tribu de los sacerdotes y de los eruditos, no queda otra. A ellos tienen que convencer. Convencer a un ¿cómo se llama?
a un ladrón, a una prostituta, a un desahuciado. Eso no es no califica, o sea, no tiene ningún predicamento de nada. Hay que convencer a los sabios a ver si los puedes engañar. Ahora, ¿quién más quiere que venga un Mashiach que el mismo pueblo que está oprimido? Hoy en día no parecería el pueblo judío oprimido por el exilio tanto, si bien hay muchas expresiones de antisemitismo y persecuciones, especialmente en Europa, pero no solo, acá también. Pero durante toda la historia del pueblo judío fue muy perseguido. Entonces, ¿quién más quiere librarse que el mismo pueblo judío? Y todo el pueblo judío dice que nunca hubo Mashiach. O sea, es claro que, entonces, ¿quién más quiere liberarse y tener un Mashiach que el mismo que está oprimido? El mismo oprimido está esperando. Y el mismo oprimido nunca vio un Mashiach porque nunca se cumplieron estas condiciones. Para hacer notar, y bien subrayado, que nunca se piensa en un Mashiach como un salvador. O sea, la palabra salvación casi nunca la vas a escuchar de nosotros. Y porque no es el valor perseguido. El valor de la Torá es que impere la justicia y la rectitud del mundo. Ese es el valor de la Torá, que todos nos veamos beneficiados con una sociedad más justa y más también solidaria, pero principalmente justa. Digo, se hace un abuso de la palabra solidaria como validando y convalidando al necesitado, al pobre, donde la Torá habla del necesitado como una situación que hay que ayudarlo y superarlo, pero no perpetuarlo. La Torá habla de justicia y rectitud, entonces el Mashiach va a traer justicia y rectitud al pueblo judío y después a todas las naciones, difundiendo luz para las naciones, difundiendo los mandamientos no ágidos. Pero el concepto de salvación, como viste se dice acá en porteño, hice un negocio y me salvé. Es un acto muy egoísta, esto no se reparte. Entonces, esperar un Mashiach que salve, entre comillas, es como una fantasía. Entonces, acá vamos a ampliar una de las llamadas del texto que dice así. El pasaje entre paréntesis que leímos recién, que si el Mashiach no va a ser exitoso, va a ser muerto, seguro que no es el Mashiach, porque todos los profetas hablaron de un redentor de Israel como quien reúne a los dispersos y fortalece sus mandamientos. El pasaje entre paréntesis es un extracto de un extenso párrafo que solo aparece en las primeras ediciones del Código de Maimónides y que luego fue omitido por los censores cristianos. El acento de Maimónides se centra otra vez en distinguir al verdadero Mashiach y los diversos impostores que aparecieron con pretensiones mesiánicas. Justamente por eso fue censurado. Todo el pasaje explica específicamente el rechazo del judaísmo respecto de las pretensiones de los fundadores del cristianismo por un lado y del islamismo por otro lado. Y acá viene un agregado que está en uno de los escritos del Maimónides. Maimónides, aparte de su código de leyes, escribió muchos libros más. Aparte del libro Moreh Nebuchim, la guía de los perplejos, escribió diferentes ensayos. Uno se llama La carta al Yemen. Había muchos judíos en Yemen que tenían cuestiones de fe y él les aclaraba y todo eso. Entonces vamos a tomar ahora un fragmento de ese Maimónides para explicar algo impresionante. En ese ensayo el Maimónides, llamado Igeret Teimán, la carta del Yemen, explica por qué los misteriosos caminos de la providencia, los seguidores de ambos, tanto del cristianismo como del islamismo, han contribuido a preparar el camino a la era del Mashiach, al familiarizar al mundo con el principio del Mashiach, la Torá y sus mandamientos. Mirá lo que trae. Una cosa es que sea una prohibición grande y el cristianismo trajo mucha destrucción al pueblo judío. Pero Dios permitió la expansión. ¿Por qué permitió la expansión? Obviamente que no la avala y la sanciona, pero Él permitió. La pregunta es ¿por qué Él permitió eso? Dice así, estas doctrinas, las doctrinas falsas del islamismo y del cristianismo, fueron difundidas a islas distantes y a muchas naciones de corazones incircuncisos, es decir, a gentiles, quienes debaten estos temas y los preceptos de la Torá. No obstante, en la actualidad, la percepción de las naciones sobre estos conceptos, basada en las falsas interpretaciones de esas religiones, es errónea. Pero cuando venga el verdadero Mashiach, todos se retractarán y advertirán que sus antepasados les transmitieron ideas falsas y que sus profetas y ancestros los engañaron. O sea, que Dios permitió el avance y la expansión de esas religiones como preinstalación. ¿Qué es preinstalación? Viste como cuando vos compras un teléfono que viene preinstalado un programa, no viene totalmente desencriptado, viene preinstalado para cuando lo necesites lo puedas preinstalar.
Entonces, a causa de que Dios permitió la expansión de eso, la idea de que hay un pacto divino, que hay una Torá, que hay una época evolucionada del Mashiach, se expandió. Obviamente que en forma, el concepto se expandió, pero con una interpretación errónea. Pero el concepto está. Por eso, cuando el verdadero Mashiach aparezca, todos se retractarán y advertirán que sus antepasados les transmitieron ideas falsas y sus profetas y sus ancestros los engañaron. Se van a dar cuenta, este es el verdadero Mashiach que va a aparecer y no lo que me contaron a mí. Pero por lo menos la idea está preinstalada. ¿Qué quiere decir? Que hay una Torah, hay un pacto divino, hay una revelación del Sinai, hay un pueblo de Israel, hay un momento donde la historia va a llegar a su estadio máximo de cooperación, de conocimiento, etc. Eso es por eso Dios permitió, a causa de eso Dios permitió eso. Un poco el ejemplo es por qué Dios también permite la expansión del conocimiento a través de Internet. Una persona puede preguntar falazmente, mira, Internet está lleno de promiscuidad y de estafas y de esto. Quizás el 80% de lo que están dando vuelta es mentiras, chusmeríos, estafas, promiscuidad. ¿Por qué Dios permite? No, Dios apuesta por la positiva. Dios apuesta que a través de Internet se transmita conocimiento, buenos consejos, paisajes, etcétera. Que la gente en su libertad utiliza la herramienta para transmitir cosas negativas es otra cosa, pero Dios apuesta por la positiva. Entonces Dios permitió el avance de esas religiones solo en virtud que veían remolcadas las cuestiones genuinas de la Torá. Por eso el profeta Isaías, el profeta Jeremías en el capítulo 16 dice justamente que va a llegar una época, que es esta época. El profeta Jeremías estuvo hace 2700 años y vio esta época, la época que vivimos nosotros, y dijo bien claros que diferentes naciones, en el capítulo 16, se van a retractar y van a decir, nuestros patriarcas nos heredaron falsedades, se van a dar cuenta del engaño de esas religiones. Sin embargo, las verdades que eso de la Torá las tienen como instaladas, nada más que van a acceder a la verdad de la Torá y no a las falsas religiones.